Bueno, todo lo que pasó después de una tarde bochornosa y una sesión que se dio durante la madrugada. ¿Hubo sesión o no hubo sesión? Los diputados de la oposición dicen que no e impugnan lo que pasó. Durante la madrugada, sin embargo, hubo sesión y se votó. Ahora, hoy escuchábamos al presidente que dice que no hubo sesión y que no pudieron votar. Paz Rodríguez Niel, nuestra compañera, está con nosotros. Paz, ¿cómo te va? Y fueron ustedes. ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué- efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Podés explicar este lío? ¿Perdón? ¿Podés explicar este lío, Paz? ¿Qué pasó? Qué difícil. Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, diputados efectivamente podríamos decir en principio que sesionó ayer, por lo menos de acuerdo con la documentación de los propios diputados, de la Cámara de Diputados, pese a que se había vencido el protocolo consensuado de las sesiones remotas por la pandemia. Tenía una fecha de vencimiento, estaba acordado, se venció. ¿Cómo fue entonces que el oficialismo logró sesionar? Bueno, prorrogando el protocolo de funcionamiento remoto, lo prorrogó sin límite por 30 días. El tema es que lo hizo con la oposición de Juntos por el Cambio. ¿Podía hacerlo? ¿Podía prorrogarlo, sí o no? Bueno, la oposición dice que no, evidentemente el oficialismo, con Sergio Massa a la cabeza, dice que sí. Según expresó Mario Negri, no hubo consenso, entonces la sesión no fue válida. Esto es interesante por lo que vos comentabas, la afirmación o furcio de Alberto Fernández diciendo que no hubo sesión. Acá la clave está en el artículo del protocolo que dice, cuando se acordó en marzo, escribieron los diputados, en ese momento todos de acuerdo, que el protocolo para sesionar en forma virtual, remota, iba a estar vigente desde la fecha de aprobación mientras dure el aislamiento social, por periodos de 30 días prorrogables que serán refrendados por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Y acá está el debate. ¿Qué es el consenso? El consenso es la unanimidad. Bueno, en torno a esta palabra es que giró buena parte de la discusión de 12 horas que hubo ayer en el Congreso. Según la Real Academia, el consenso es el acuerdo producido por el consentimiento de todos los miembros de un grupo o varios grupos. Ahora bien, esto, si quisieron decir todos, ¿por qué no dijeron por unanimidad y escribieron consenso? ¿Qué pasa si estuvieran de acuerdo todos los diputados, menos uno o menos dos? ¿No habría consenso? Bueno, ¿hasta dónde es el consenso? Parece claro que un bloque que tiene más del 40%, si no acompaña, no parece haber consenso. Bueno, esto generó un gran escándalo. Mientras Juntos por el Cambio quería sesionar presencialmente, ingresó al recinto. El reclamo es las sesiones tienen que ser presenciales, con el riesgo por la pandemia en un momento donde, lo sabemos bien, bueno, venías hablando vos recién de este tema de la situación de las terapias intensivas muy graves, es un momento muy delicado y, como escuchábamos al principio, no se reconocía la presencia de los que estaban presentes físicamente dentro del debate porque el debate era virtual. ¿Cómo sigue toda esta película de acá en más? Por lo pronto, Juntos por el Cambio prepara una demanda judicial, ir a reclamarle a la justicia esto. Acá no hubo sesión, la sesión es nula, como comentábamos que decía Negri. Ahora bien, esta demanda hay dos cuestiones. Primero es, ¿se va a presentar o no se va a presentar? La están trabajando, están redactando ya ese documento, pero me comentaban hace minutos nada más que la decisión es, bueno, probablemente la semana que viene, y si las autoridades del bloque así lo deciden. Esto me comentaba alguien que está trabajando hoy en esa redacción. Tienen claro que es muy difícil que la justicia declare la nulidad de una sesión interpretando el reglamento que ya fue interpretado por las propias autoridades. Por supuesto que la justicia podría hacerlo, es un largo camino sin ninguna duda, en el caso de que efectivamente la violación sea notable, ¿no? Tiene que ser un caso muy extremo. Lo es y además, ya te digo, siempre la justicia, los tribunales son reticentes a meterse dentro de la forma de funcionamiento interno de otro poder del Estado. No es imposible, saben, y lo saben en Juntos por el Cambio, que es muy difícil. Pero además hay otro tema que es más político, ¿no? Si llegan a ese punto y efectivamente a partir de ahora se judicializa y se rompe todo, tampoco es negocio para la oposición esto, ¿no? Sin ninguna duda no lo es para el oficialismo, no lo es para la oposición tampoco. Porque, a ver, ayer estaban debatiendo sobre leyes que eran
para lo que tiene el Congreso pendiente de menor importancia, ¿no? Comparando con lo que, digo, estamos hablando de un tema de pesca y de un incentivo para el turismo, ¿no? Para un sector muy golpeado, sin ninguna duda es importante. Pero pensemos lo que queda reforma judicial, queda presupuesto del año que viene, queda grandes fortunas. Que es el temor de la oposición, ¿no? Que, digamos, con la excusa de tratar temas de agenda, de COVID, de pandemia, entre por la ventana la reforma judicial. Claro, ahí efectivamente, ahora también hay un problema en la oposición, porque la oposición... ¿Por qué no? La oposición estaba dispuesta a seguir con las sesiones remotas siempre y cuando se les garantizara que no iba a entrar en formato sesión remota ni la reforma judicial ni la movilidad jubilatoria. Ahora bien, si no hay sesiones, tampoco a la oposición le conviene, porque a la oposición no le conviene que no se pueda debatir la movilidad el presupuesto del año que viene, por ejemplo. Claro. Porque ahí también el rol del Congreso es muy importante para controlar a un poder ejecutivo, más en un momento como este, en un momento de emergencia, a donde naturalmente está creciendo el poder del gobierno, de un poder ejecutivo que ante la emergencia tiene muchas atribuciones. Entonces, si no hay control del Congreso, tampoco es bueno para la oposición dejar ese terreno, ¿no? Paz, te cambio de cámara, ¿no? Porque, digamos, todo lo que sucede en diputados seguramente seguirá siendo materia de análisis. Pero, ¿qué pasa mañana en el Senado? Bueno, Cristina Kirchner ha decidido seguir adelante en el Senado y ahí dos cosas. Una cosa es de agenda, avanzar con un tratamiento de uno de los proyectos de ley que tiene pendientes, pero además, economía del conocimiento, pero además es interesante lo que dijo Cristina hoy, por fuera del trámite legislativo, porque fíjate, otra vez volvió sobre lo que está pasando en diputados. Ahí hay una tensión, la oposición le adjudica a Máximo Kirchner ser responsable de la radicalización de Sergio Massa. Esto es lo que dice la oposición. La oposición dice que dentro de la reunión de labor, Massa tenía una voluntad más acordista y la verdad es que, dicen ellos, cuando intervenía, le bajaba línea a Máximo Kirchner, esto no prosperaba. Claro. Bueno, digo, esto lo dice la oposición, ¿no? Lo cierto es que Sergio Massa tiene un peso político y una responsabilidad propia de lo que hace. Y hoy Cristina Kirchner, vía Twitter, entró otra vez en esto. ¿Por qué? Porque cuestionó decisiones que se toman en dos legislaturas, la legislatura porteña y la de Mendoza, justamente dos legislaturas de provincias, y en el caso de la capital federal lo mismo, que están en manos de la oposición, y cuestionó que allí sí se avanza con una fuerte presencia del oficialismo de cada uno de estos lugares en temas importantes y con la oposición de la oposición justamente, ¿no? Entonces, por un lado la vemos a Cristina cómo juega fuerte dentro del Congreso, incluso dentro de la Cámara de Diputados, además de lo que pasa en el Senado, que es su territorio, donde ella además lo tiene más fácil porque tiene una mayoría que, como hemos visto en reforma judicial, le permite aprobar sin problemas casi todo lo que no requiere 2/3, y al mismo tiempo cómo juega en la política que excede al Senado, en diputados y en el mapa general, porque está claro que hay una decisión del oficialismo de apuntarle a Rodríguez Larreta. Sí. Digo, incluso, bueno, vos lo has contado, ¿no? Además de lo de Cristina, está claro cómo Alberto Fernández se diferenció de Rodríguez Larreta, que antes era Horacio el amigo, y cada vez es más dura las reacciones contra él, sobre todo cuando está hablando de la ciudad de Buenos Aires opulenta, la que nos da vergüenza, y todos estos planteos son sin ninguna duda golpes a Horacio Rodríguez Larreta. Evidentemente ahí se está tensando en distintos ámbitos mucho la relación con la oposición. Lo vemos en el Senado ya está prácticamente roto todo con la línea más dura de Cristina y de la oposición del otro lado. Lo vimos ayer en diputados y además lo vemos también en esto, ¿no? En este grupo, que era el grupo donde veíamos a Alberto dialoguista, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof en la misma mesa, y eso evidentemente se empiezan a ver señales cada vez más claras de que ese equipo no está funcionando más. Bien. Paz, gracias por el análisis y la información. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Y algo que queda, ¿no? También de lo que ocurrió ayer, es algo que ahora tendrá que investigar la justicia, porque Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, denunció amenazas de muerte. Ya lo había dicho que había recibido
más de 500 mensajes en su celular, porque también denunció que los manifestantes que ayer llegaron hasta el Congreso filtraron su número de teléfono. Ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, denunció que desde la oposición hicieron público su número de teléfono y luego del escándalo de la sesión en diputados empezó a recibir todo tipo de mensajes. Denunció que recibió casi 500 mensajes de remitentes desconocidos a su celular y que obviamente va a denunciar por amenazas de muerte ante la justicia. A ver, creo que ya lo tenemos a Diego Valenzuela, intendente de 3 de